Hermano, muy buenos días. Esta mañana les saluda Pastor José Cáceres. Hoy quería darles una palabra a través de este diario de oración. Hoy, viernes 26 de diciembre, hay una palabra de Dios para ustedes. Nosotros tenemos nuestro culto de oración de madrugada los lunes, miércoles y viernes, así que hoy es nuestro último día en cual hemos tenido nuestro culto de oración de madrugada. Tenemos un cuarto para las 6 hasta las 7 de la mañana. Así que hoy quiero compartirles este diario de oración. Y a través de esta diapositiva puedo explicar un poquito lo que Dios tiene para usted. Amén. Entonces, hoy, 26 de noviembre, hay una palabra que Dios tiene, que Dios ha preparado a través de este diario de oración. Este diario de oración sale todos los días, así que voy a tratar de darlo todos los días, pero sí es seguro que le dé los lunes, miércoles y los viernes que tenemos nuestro culto y podemos estar delante de Dios a través de esta palabra que sale para nuestras vidas. El título en esta mañana es solo la concentración en la palabra que está dentro del Evangelio. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 3. ¿Vale? La palabra de Dios en esta mañana dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Vale? Entonces, bienaventurado, dice: uno, el que lee; dos, el que oye; y tres, el que guarda. Es decir, tres veces bienaventurado delante de Dios. ¿Por qué? Porque leemos la palabra, oímos la palabra y la guardamos. Entonces es importante entender que no solamente es leer, oír la palabra, sino también guardarla. Y guardarla significa ponerlo por obra, ponerlo en práctica. ¿Amén? Entonces, esta mañana podamos entender que Dios bendice, somos bendecidos por la palabra. Por eso que la palabra de Dios, la Biblia, no solamente habla del Evangelio, sino habla solo del Evangelio, que eso es importante, que es la única respuesta a nuestras vidas. Es importante leer diferentes libros, conocer diferentes culturas, historia, pero lo único que va a transformar nuestras vidas, va a sanar nuestro pasado, nuestro presente, y va a asegurar un futuro en Cristo, es solo el Evangelio. Por eso el tema de hoy se titula solo la concentración en la palabra que está, ¿dónde está? Dentro del Evangelio. Nos encontramos en la Biblia, en los 66 libros de la Biblia. ¿Saben? Entonces, nuestra introducción esta mañana habla que dice que hay personas que viven todo el tiempo afectadas por las heridas de la niñez que tuvieron de sus padres o maestros. Es importante en esta mañana entender de que esas heridas, esas raíces de amargura que se formaron en nuestra niñez, si no es sanada por Dios, va a seguir hasta que partamos de esta tierra. Y nos va a afectar, no nos va a dejar disfrutar del Evangelio. No nos va a poder dejar disfrutar de lo que Dios ha preparado para nuestra vida. Esas heridas son traumas a través de palabras, a través de ofensas, a través de experiencias que hemos vivido de pequeño, en nuestra niñez, en nuestra infancia. Y eso no nos deja avanzar. He visto y he sido testigo de cómo personas muy mayores siguen afectadas con estos problemas. En mi propio caso también he sido víctima de estas heridas, pero gracias a Dios estos 27 años que tengo como creyente, Dios ha ido sanando y sigue sanando muchas cosas más. Traumas, heridas, temores al futuro, temor a la muerte, temor a hablar en público, era muy tímido, tenía muchos complejos, inferioridad, mi autoestima, pero
Gracias a Dios, el Evangelio, la palabra de Dios ha ido sanando poco a poco, día a día. Por eso dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, y creo que todos lo estamos escuchando el Evangelio, estamos en Cristo, dice, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, las heridas del pasado. Y aquí todo es hecho nuevo por Dios. Es un día a la vez. Un día a la vez que Dios va sanando, va restaurando, va moldeándonos nuestras vidas, como dice el alfarero. Hace al barro y hace una obra maestra conforme a lo que Él ha establecido. Dice, por otro lado, hay personas que viven todo el tiempo afectadas por las clases o libros escritos por las personas con éxito. Y como resultado, tienen el criterio o el objetivo conforme a los consejos que les dan. Es importante la lectura. Debo reconocer que a mí me cuesta mucho la lectura, pero estoy tratando de hacerlo, trato de hacerlo cada día. Entonces, hay libros que el pastor con el que también trabajamos, estamos apoyando a la iglesia, nos ha recomendado, y acá lo tengo, ¿no? El libro de Una vida con propósito, de Rick Warren. También hay libros de John Rockefeller, su autobiografía. Hay muchos libros cristianos. Entonces, tenemos que tener algo bien claro en esta mañana. Podemos leer de todo, pero si yo no tengo el Evangelio, no estoy seguro de que tengo realmente el Evangelio, hay libros que me pueden confundir. Hay libros que te pueden afectar. He sido testigo de que hay mucha gente, muchos cristianos, muchos pastores que han entrado a estudiar teología y terminaron volviéndose ateos porque no tenían el contenido del Evangelio. Pero como un pastor, lamentablemente pasa eso. Entonces es importante tener en esta mañana que hay muy buena literatura. No solamente cristiana, también hay literatura secular, de cultura, de historia, de política, conocer las historias de la iglesia. En fin, hay muchos libros. Pero también hay libros que han dañado a muchas personas, porque han tenido un contenido incorrecto, y las personas que no tienen el Evangelio, que no están centradas en la palabra, les puede confundir. Así que tener mucho cuidado qué libro leer. Discernir a Dios, orar a Dios y leer un buen libro. Pero este es un muy buen libro para empezar nuestra lectura como creyentes, Una vida con propósito, de Rick Warren. ¿Amén? También dice la palabra de Dios que tenemos que meditar la palabra constantemente. ¿Amén? Entonces hay personas que viven todo el tiempo afectadas por las clases o libros escritos por las personas con éxito. Hay mucha gente de éxito que tiene sus libros, tiene bestseller, pero muchas de ellas son libros escritos con heridas, ¿no? Con traumas. Así que hay que saber discernir qué libro podemos leer. ¿Amén? Entonces la pregunta que nos hacemos en esta mañana es, ¿está bien vivir así, con la dirección o el contenido de la vida dependiendo de los que nos dicen otras personas? Sí, si no, ¿qué criterios tenemos que tener en la vida? Amén. Entonces, como jóvenes, como remanentes, como adultos, está bien que vivamos con ese tipo de situación o de pensamiento de que tenemos que depender de qué dicen los demás. Dependemos de la moda, dependemos de la cultura de este mundo, dependemos de lo que dice la política, las noticias. No, nosotros dependemos, como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, dependemos de lo que dice la palabra de Dios. Eso es importante. Es importante leer periódicos, las noticias, para estar informado. Pero no dependemos de lo que ellos dicen. La Biblia habla que existen 3 reinos o 3 gobiernos. El reino de este mundo, el reino de Satanás y el reino de Dios, el gobierno de Dios. 3 gobiernos. El gobierno de este mundo está siendo controlado por Satanás. Amén. Los líderes políticos están siendo influenciados por Satanás. Hacen pactos, están metidos en idolatría, están metidos en la meditación trascendental, están metidos en muchos movimientos a través de la nueva era, los masones y los judíos. Y esto está trayendo confusión a la humanidad. Entonces es importante entender que nosotros como líderes, cristianos, hijos de Dios, discípulos de Cristo, nuestro gobierno es el gobierno del reino de Dios. Dependemos de lo que dice Dios en su palabra.
no lo que dice el mundo. Y es la única forma que podemos sanar a las 237 naciones de las 5.000 tribus. Vemos atrás, la imagen que tengo atrás, del mundo, de Asia, de Europa, de África, de Latinoamérica. O sea, tenemos que realmente acercarnos a la palabra y establecer el reino de Dios a las 237 naciones con el Evangelio absoluto de Cristo. ¿Amén? Vamos a ver el punto número 1. El Evangelio es solo. ¿Por qué solo? Porque solo el Evangelio puede tener respuesta a este mundo. No lo pueden tener los políticos, la economía, no lo trae la ciencia, la medicina, los grandes eruditos, no. Solo el Evangelio puede traer respuestas a nuestras vidas y a este mundo. Solo el Evangelio pudo destruir a los 3 imperios más poderosos que había esclavizado, había colonizado y había llevado cautivo al pueblo de Israel. ¿Amén? Solo el Evangelio. Solo el Evangelio. El imperio egipcio fue vencido por aquellos que se aferraron al pacto. El imperio babilónico fue derrotado por aquellos que se aferraron al pacto absoluto de Jesús el Cristo. La semiente de la mujer, de Génesis 3.15, el pacto de Éxodo 3.18, Isaías 7.14. Al igual también que el imperio romano, fueron derrotados, fueron vencidos por aquellos que se aferraron al Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, es importante entender en esta mañana que es solo el Evangelio. No hay otra cosa más que nos llegue. No podemos mezclar el Evangelio. Dice, quizás hemos vivido escuchando cosas absurdas, pensando en que son correctas. Puede que seamos movidos por lo que dice la gente y que seamos arrastrados por la corriente mundial. Por eso es posible que estemos confundidos con algunos conflictos. Amén. Entonces, mucha gente vive atada por noticias, por falsas noticias que están trayendo destrucción y temor, no solamente al mundo, sino también en la iglesia, a los pastores, a los líderes que no están conociendo el contenido del Evangelio. Es importante en esta mañana entender eso, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Tiene un efecto en nosotros, tiene un efecto en el mundo, tiene un efecto en la política, tiene un efecto en la medicina, tiene un efecto en las ciencias. Es la palabra de Dios. Amén. Entonces es importante también entender eso. Por eso es posible que estemos confundidos con algunos conflictos que están pasando, ¿no?, a través de esta pandemia, que dice que mucha gente dice que es falso, otra gente dice que vacunarnos nos va a matar. Eso es mentira. Bíblicamente, Dios dice en su palabra que Él nos va a cuidar. Una vacuna no nos va a matar. Yo tengo mis 2 vacunas, estoy bien. No me he vacunado por temor, sino me he vacunado por cumplir las leyes humanas. Y eso no me hace más ni menos, no me hace que pierda yo mi salvación. A mí no me ha puesto ni un chip. Entonces la gente vive bajo conflictos, bajo temores, simplemente por lo que este mundo está diciendo a través de las falsas noticias que se levantan cada día. Entonces, a pesar de la buena posición socioeconómica, no podemos salir del vacío y la ansiedad del corazón. Mucha gente tiene mucha economía y sigue sufriendo. Por eso intentamos llevar a cabo las actitudes religiosas y buenos actos con voluntad. Pero aún así no podemos salir de los conflictos o enfermedades familiares. Dios conoce muy bien nuestro estado. Por eso abrió el camino para la única salvación de solo Cristo, Hechos 1.1, solo el reino de Dios, Hechos 1.3, solo la llenura del Espíritu Santo, de Hechos 1.8. Amén. Y cuando creemos en Jesucristo, que es el Cristo prometido por Dios, es la simiente de la mujer prometida del Génesis 3.15, antes que Dios dé sentencia a la humanidad, Dios le dio la más grande respuesta al hombre. Jesús, el Cristo, la simiente de la mujer, el ungido de Dios, que vino como el verdadero profeta, el verdadero rey y el verdadero sacerdote. Entonces, solamente a través de Cristo podemos tener la solución fundamental de los seres humanos que están separados de Dios. Entonces,
¿Cuál es el problema fundamental de la humanidad? Es que está separado de Dios. Y la única forma o lo único que nos lleva a Dios es Cristo. No es el pastor, no es la religión, no es mi denominación, no es el sacerdote, el cura, el papa, no es ni un guía religioso. Tampoco porque haber nacido en una cuna cristiana me hace salvo, me hace que este problema se solucione, sino cuando yo experimento el Evangelio y conozco a aquel que ha venido a solucionar el problema fundamental de la humanidad, que es Cristo, la simiente de la mujer. Entonces, también se quiebra el trastorno espiritual, perdón, el trasfondo espiritual en la familia o en el linaje familiar. Así como se quiebra la corriente de la incredulidad. Entonces es importante entender en esta mañana que todo eso se quiebra. El trasfondo espiritual de Génesis 3, cuando el hombre cae, el problema espiritual de la humanidad, también la herencia espiritual, ¿no?, en nuestra descendencia. Entonces eso se quiebra. Entonces estado no creyente, los 12 problemas fundamentales son quebrados, absolutamente, a través de aferrarme de una forma correcta en el pacto de Cristo. Así como se quiebra también la corriente de la incredulidad. A través de Hechos 1:1, solo Cristo, experimentando ese misterio del monte del Calvario, se quiebra esa incredulidad. Dios sana mi fe y me establece en su palabra, sanando mi identidad, mi autoridad en el Evangelio. Amén. Punto número 2, la concentración en la palabra del Evangelio. Punto número 2, la concentración en la palabra del Evangelio. Si nos hemos encontrado con Dios y con la solución del problema fundamental de la vida, ahora podemos experimentar el poder de la palabra. Es importante eso entender en esta manera. Conocer el contenido correcto de la palabra. Por eso, si nos hemos encontrado con Dios, ¿cómo? A través de Cristo. Se soluciona el problema fundamental de nuestra vida, de Génesis 3, donde inicia el egocentrismo, de Génesis 6, donde inicia el materialismo en el mundo, y Génesis 11, donde se origina el falso éxito. Entonces, ahora podemos experimentar el poder de la palabra, porque Dios devuelve nuestra identidad que hemos perdido en Génesis 1:27. ¿Amén? En Génesis 1:27 habla de que Dios nos dio su identidad, nos dio su autoridad en Génesis 1:28, nos dio pacto en Génesis 2, del 15 al 17, y nos dio una familia, le dio una ayuda idónea al hombre. Génesis 2, del 20 al 25. Entonces, ya no es necesario vivir atados ante nosotros mismos o vivir de esclavos del mundo. Es bueno si tenemos cada día el tiempo de la concentración en el que escuchamos, leemos y meditamos y memorizamos la palabra de Dios. Entonces, tenemos que separar este tiempo de la cumbre, donde podemos concentrarnos escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios y memorizarla de una forma constante. Eso va a traer sanidad a nuestras vidas. ¿Vale? Entonces es importante entender eso en esta mañana. Por eso Dios le dijo a Josué, después de la muerte de Moisés, su líder, le dijo en Josué 1:8, que nunca se iba a apartar de este libro de la ley, está hablando de la palabra, sino que de día y de noche, constantemente iba a meditar en ella para que haga y guarde conforme a todo lo que está escrito. Entonces iba a hacer prosperar su camino y todo le iba a salir bien. En el caso del patriarca Abraham, el padre de la fe, Dios no le dijo que fuera a alguna zona de alguna ciudad en un cierto país, sino le dijo que fuera a la tierra que le mostraría. Eso es fe. Amén. Porque Dios le estaba llevando a un lugar seguro, pero Abraham no sabía dónde iba a ir. Por eso en Génesis 12, del 1 al 3, le dice, no, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que te mostraré. No le dijo, te muestro esta tierra y sal, no. Le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Entonces es importante eso entender en esta mañana. ¿Qué significa esto? Que Dios le dio la guía con su palabra, a su tiempo, sin importar mucho la situación o circunstancia.
Amén. Solo la palabra. Entonces es importante aferrarnos en esta mañana solo a la palabra de Dios, solo al Evangelio, solo al reino de Dios, solo a la llenura del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que nos aislemos del mundo. Esto no quiere decir que no leamos otro libro, otro contenido que es importante. Eso no quiere decir que no escuchemos noticias. Pero si eso nos va a traer temor, no lo hagamos. Pero si tenemos el contenido del Evangelio, podemos leer otra literatura, podemos conversar con diferentes personas, podemos estar en diferentes grupos de WhatsApp, porque ahí uno encuentra de todo tipo de personas. Ateos, cristianos, evangélicos, sectas, teólogos, en fin, encuentras de todo en estos grupos de WhatsApp, pero con el Evangelio puedes transmitirle, no imponerle, sino transmitirle de una forma correcta la palabra a cada uno de ellos. Por eso es absolutamente necesario tener tiempo en que nos concentremos de qué? En la palabra de Dios. Es importante eso. Por eso Romanos 1, 12, 1 y 2 dice que no nos compremos de este mundo, sino transformado ¿por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para poder comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entonces es importante concentrarnos meditando en la palabra de Dios, con todo lo que tenemos. También es el tiempo en que editemos la vida de hoy y del futuro con los ojos del Evangelio, de solo el Evangelio. Por eso le digo, la Biblia no habla del Evangelio, sino habla solo del Evangelio. Los 66 libros de la Biblia se conectan todos. Entonces, si yo quiero entender el Apocalipsis, tengo que entender lo primero, que es el Génesis. El Génesis, si yo entiendo los 3 primeros capítulos de Génesis, Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, voy a entender los 66 libros de la Biblia. Los históricos, los proféticos, los proverbios, los salmos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se conectan cuando yo entiendo a profundidad la base del Evangelio, pero encuentro los primeros 3 capítulos de la Biblia del libro de Génesis. Dios les mostrará las respuestas de 100 años en el futuro a los que tienen la palabra editada con la palabra del Evangelio que solo. Importante es, solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. ¿Amén? No podemos desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Es importante desviarse del Evangelio. Por eso Dios nos dio solo su palabra, solo el Evangelio, para poder realmente afirmar nuestras vidas, sanar nuestras vidas del pasado, de esas heridas que el mundo, nuestros padres, los libros, los maestros han traído desde muy niño. ¿Amén? Entonces que en esta mañana, a través de concentrarnos en la palabra, podamos traer sanidad a nuestras vidas y poder llevar sanidad a las personas que están sufriendo. La oración en esta mañana. Dios, que la palabra de solo pueda ser grabada en nuestro espíritu y alma para transmitir a los campos el evangelio de solo y que la bendición de solo pueda ser editada en nuestra vida. Padre, gracias por esta mañana. Me permites llegar a muchas personas, a muchos grupos, Señor, a muchos hermanos, familia, que está pasando un momento de soledad, de tristeza, de dificultad, a través de diferentes circunstancias. Permite, Padre, que ellos puedan experimentar en esta mañana solo el Evangelio. Que la palabra traiga sanidad a sus vidas, Padre. Que se han sido lastimados, no solamente en sus familias, sino también en las iglesias, en el trabajo, donde hayan recibido, Señor, alguna herida. Que hoy, Padre, a través de este diario de oración, puedan recibir sanidad, Padre. Puedan recibir respuestas, Señor, a sus vidas. Y que a través de Cristo, Señor, que eres tú, es Jesús el Cristo, puedan solucionar el problema fundamental de sus vidas. Ya que la economía, su posición económica, sus títulos, no lo podrán hacer, Padre. El mundo sufre. Las 237 naciones, muchas de ellas no han conocido el Evangelio. Hay 5.000 tribus, Señor, que no han escuchado tu palabra. Permite levantar un equipo en Latinoamérica, Señor. Permite levantar a esos discípulos ocultos, Señor, que están experimentando en sus vidas sufrimiento, quebranto,
que tú puedas en esta mañana restaurarlos y sanarlos, Señor, con tu evangelio, así como lo estás haciendo conmigo cada día, Padre. Permite, Señor, que este video, que esta enseñanza, que este diálogo de oración pueda llegar a sus vidas, Padre, y transformarlas a través de solamente el evangelio, y que ellos puedan experimentar a Cristo como su verdadero profeta, como su verdadero rey y como su verdadero sacerdote. Oramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermanos, así que bendiciones. Me despido en esta mañana. Nos vemos el día lunes con el diario de oración. Amén. Bendiciones.